Bien, buenas noches con todos los presentes el día de hoy. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Como saben, el día de hoy el grupo Kenworth va a tener nuestro primer conversatorio, el cual lleva por tema la importancia de la investigación en la ingeniería química y su impacto social. Para dicho conversatorio tenemos el agrado y el honor de contar con la participación de tres excelentes profesionales de la carrera de ingeniería química de gran trayectoria. Estamos hablando del magíster Gilberto Salas, el doctor Alfredo Palomino y el doctor Raimundo Erazo. Bueno, antes de comenzar, queremos indicarles un poco la dinámica. Para este conversatorio, primero va a realizar su exposición el doctor Raimundo Erazo, luego va a comenzar su exposición el doctor Alfredo Palomino y finalmente va a concluir con el conversatorio el magíster Gilberto Salas. A continuación, detallo el CV del doctor Raimundo Erazo. El doctor Raimundo Erazo es ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Federico Villarreal. A su vez, es magíster en Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, con especialidad en Bioingeniería y Ciencias Ambientales. A su vez, que también es consultor ambiental. Él es profesor principal investigador de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad San Marcos y actualmente es director académico en la Facultad de Economía de la misma universidad. A su vez, es asesor de tesis de maestría y doctorado en Ingeniería Química de las principales universidades del Perú y ha publicado trabajos de investigación en diversas revistas científicas de la especialidad. Es a su vez ganador del premio Reviewer Technical Committee de la CEI 2020 en noviembre de ese mismo año. Bueno, también indicarles que por favor durante la sesión es obligatorio mantener las cámaras y micrófonos apagados. Si no lo hacen, lamentablemente nos veremos obligados a tener que expulsarlos de la sesión. Bueno, también indicarles que para el conversatorio de esta noche, tanto mi compañero Marvin Aguirre como mi persona Gustavo López vamos a ser los moderadores de dicho conversatorio. Bueno, sin más preámbulo, le doy el pase al doctor Raimundo Erazo para que pueda iniciar con su presentación. Doctor Raimundo, le cedo la palabra, por favor. Buenas noches con todos, una vez más. Y en primer lugar, para agradecer a los organizadores por esta invitación tan gentil sobre un tema de igual manera muy importante, de mucha trascendencia en nuestra carrera. Nosotros, ya los ingenieros en ejercicio y muchos de ustedes cuasi ingenieros, como siempre les manifiesto, y posiblemente muchos especialistas que podrán estar conectados en esta noche. Esta maravilla del Internet, de las comunicaciones, es realmente que nadie lo sospechó, ¿no? En algún momento. Menos cuando nosotros éramos estudiantes todavía en nuestra universidad, en el pregrado. Nuevamente, mi agradecimiento a ustedes y espero contribuir con sus expectativas en relación al tema del conversatorio que ha sido pactado. Bueno, ciertamente debemos tenerlo muy claro. Los ingenieros químicos nos formamos en el mundo con una visión global. Eso debe estar claro, sumamente claro. Aun cuando podamos argumentar en algún momento, por cierto, nuestra profesión debe ser desempeñada en nuestro país, en nuestra sociedad, eso no, digamos, deja de ser el argumento para que tengamos, pues, que formarnos, como ya me manifesté hace un momento, y es lo que pretende y ha pretendido siempre, en este caso, la Escuela de Ingeniería Química en San Marcos, de formar profesionales de ese nivel, ¿no?
de ese nivel de competitividad. Y por lo tanto, estamos, y ustedes deben estar preparados para afrontar los retos más difíciles que se les pueda presentar durante su desempeño profesional. Y por cierto que lo van a hacer muchos seguramente. Aun cuando alguien dirá, yo de repente no voy a tener la oportunidad de estar en una institución tan grande donde existan muchas posibilidades de investigación por cuanto tienen instalaciones apropiadas, laboratorios de investigación, de desarrollo, etcétera, ¿no? No crean, la industria más pequeña, la MIPE en este caso en nuestro país, que de una u otra forma está dedicado a una actividad industrial en particular, tiene sus propias particularidades y resolverlos implica justamente conocimiento, significa el estado del dominio del arte de esa industria, ¿no? Y habilidad, ¿no? Habilidad profesional que uno lo va adquiriendo con el tiempo. Y en este sentido, yo voy a tratar de comunicarles a ustedes esta visión en unas presentaciones que he preparado, tomando en cuenta, repito, los grandes problemas que son hoy en día tema de discusión en todas partes del mundo y que son el resultado justamente del desempeño de nuestros colegas que nos han antecedido o nuestros colegas ingenieros químicos que se desempeñaron durante la década del siglo, las 6, 7 décadas pasadas, ¿no? Y que entusiasmados, y esto obviamente por la propia naturaleza de la profesión también, la ingeniería nos lleva finalmente a obtener un nivel de vida y una calidad de vida hoy en día y un confort, ¿no? Y eso implica pues que nuestras actividades están marcadas por la rentabilidad finalmente. Entonces nuestros colegas pues en el pasado, motivados por la disponibilidad de los recursos, de lo barato que representaba en ese momento la energía, y algunos otros aspectos que no eran pues de preocupación en ese momento, desarrollaron toda una gran actividad de producción que se denominó la gran escala, ¿no? Y el pensamiento y hasta cierto punto el paradigma de esa época era pues que a mayor tamaño, a mayor escala, mayor rentabilidad, lo cual es cierto, ¿no? Pero no se habían tomado en cuenta otros aspectos subyacentes allí, como es el tema fundamentalmente hoy en día, que ya es un hecho y que el mundo viene afrontando de diversas formas, los temas medioambientales o ambientales, ¿no? Y esto pues ha devenido en que la gran escala de producción igualmente no fijó, no sé, o si lo tuvieron, digamos, en cuenta, fue de una manera muy superficial, no con la importancia que hoy es, digamos, tratado, ¿no? Es que la tecnología de hace 40 o 50 años o 60 años no es la misma que la tecnología de hoy en día. Y ello implicaba, pues, uso de grandes volúmenes, grandes cantidades de materia prima. La tecnología no era la más adecuada. La conversión de materia prima en productos de interés eran aceptables, eran eficientes. Sin embargo, el gran volumen y la gran producción de subproductos y de desechos fueron, pues, también de la par, acumulándose en el entorno ambiental, porque todo ello simple y llanamente no era considerado como parte de la responsabilidad de la producción industrial, ¿no? Entonces eso ha devenido pues hoy en día en estos problemas globales, ambientales. Y voy a referirme muy brevemente a ello y presentarles cómo es pues que la ingeniería química, los ingenieros químicos, hemos participado y estamos contribuyendo y contribuiremos, porque eso es, ¿no? Con soluciones
con alternativas viables que signifiquen la recuperación y corrección de estas anomalías ocasionadas, repito, por malas prácticas industriales del pasado, y que se pueden y se insertan dentro de objetivos actuales, globales, como es los objetivos del desarrollo sostenible. Bien, entonces, esta es mi objetivo. Voy a conversarles muy rápidamente este tema acerca de la importancia, pues, de la investigación en la ingeniería química y su impacto social desde una visión global, que por supuesto cada uno de nosotros lo irá asociando obviamente a sus particularidades locales, regionales, ¿no? Que en los países en vía de desarrollo como el nuestro no son tan distintos, comparado con efectivamente la situación de los países desarrollados, ¿no? De este mundo que avanzó en este sentido, apostando por el desarrollo justamente de estas áreas estratégicas de la sociedad. Muy bien. En este sentido me voy a permitir, repito, por favor, hablarles de este tema. Muy bien. Debo recalcar entonces que la ingeniería química pues tiene un reto fundamental y siempre lo ha tenido. Está llamada a ser una de las que va a transformar la sociedad precisamente, y con soluciones pues que sean viables, que sean pertinentes, económicamente procedentes, tecnológicamente viables y ambientalmente racional, ¿no? Eso hay que marcarlo o subrayarlo como quieran. Ambientalmente racional. Porque la posición extrema o la posición de repente muy idealista, si así se quisiera denominar, es que algunos hablan de producción o procesos cero residuos. Esta situación es inviable, es no posible. El hombre, por naturaleza, es contaminador. Todos sus actos están impregnados con cuestiones o situaciones de contaminación. Si no, habría que revisar un poco la historia, ¿no? Por ejemplo, nuestros peruanos del pasado, ¿no? El hombre de la Uricocha, los restos que se han hallado en estos tiempos, como evidencia de que este señor que vivía en una cueva, pues no tenía otras alternativa o de repente no le interesaba y sus residuos los acumulaba hasta el punto en que era insoportable seguir viviendo allí y se buscaba otra cueva, ¿no? El hombre por naturaleza es contaminador. La tecnología, que es el producto de la racionalidad humana, tampoco da soluciones cuando se vuelcan nuevamente estos aspectos tecnológicos a resolver problemas reales. Siempre hay una diferencia, es imposible, porque por un lado están los temas relacionados con la imposibilidad de colocar todos los átomos de entrada de materias primas en un proceso químico en átomos de salida como producto. Es imposible. Existen unas restricciones naturales propias. Y por otro lado, la restricción más importante y fundamental es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Eso es inexorable. Recursos materiales y energéticos son parte de los procesos químicos industriales y no se pueden observar por separado. Por lo tanto, la producción cero residuos es imposible. Sin embargo, como repito, nosotros los ingenieros, los futuros profesionales en este campo, tienen una gran responsabilidad. Y lo hemos venido haciendo, se seguirá aportando de esta forma en buscar soluciones a estos grandes retos globales, como son el tema
de la disponibilidad del agua, cada vez más problemático por el tema, ya hemos dicho, del crecimiento económico no planificado, por un lado, ¿no? La disponibilidad de energía, el tema de la alimentación y el problema y el tema de la salud, que son temas. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar o estamos ligados a estos cuatro problemas? Porque vivimos en este planeta, porque estamos y somos parte de esta humanidad que ciertamente dividida en sociedades ha crecido de forma dispar, pero somos parte de ella. Y si queremos tener presencia en este globo, tenemos que ser conscientes de que requerimos afrontar problemas de esta naturaleza en forma conjunta. Y los ingenieros químicos tenemos bastante responsabilidad en este sentido, ¿no? Y por ello me atrevo a decir, ¿no?, que la ingeniería química, durante toda su historia, desde su fundación, etcétera, sería un poco tedioso de repente hacer una historia, pero se consolida como una ciencia. Y valiéndose de esta propia identidad como ciencia, con sus propios conceptos y métodos, ha dado lugar, pues, a subdisciplinas como la ingeniería ambiental, la ingeniería bioquímica, por ejemplo, como nuevas disciplinas, y ha influido en otros campos científicos y tecnológicos, como es la nanotecnología, la biomedicina, entre otros, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, esa condición de ciencia y de su posición fronteriza ha permitido o permite, pues, que esto sea viable. De tal manera que en el proceso de recuperación y de aportes a la sociedad, de recuperación de la calidad de vida, ¿no?, y de sus aportes a la sociedad, en el tema del tratamiento de aguas, su aporte es invalorable, ¿no? Es invalorable porque ha permitido y ha diseñado los sistemas reales, viables, para la recuperación de la calidad del agua utilizada de alguna forma en algún sector y su aporte para su consumo como tal, ¿no? Por ejemplo, en el sector doméstico, que es ampliamente conocido, difundido, en donde, por cierto, confluyen con la ingeniería química o con los ingenieros químicos en los procesos de investigación profesionales de otras disciplinas, como es, ¿no? Esto es multidisciplinar. Resolviendo problemas en el abastecimiento, ¿no? Tanto para uso del agua en los sistemas agrícolas e industriales, ¿no? El agua no tenía costo antes, era un insumo que en los procesos de diseño de las plantas simplemente no se consideraba como un insumo con costos. Hoy eso no es posible. El agua cada vez tiene un costo mayor y como tal entonces es necesario su cuidadoso y apropiada aplicación. Entonces, hemos promovido un uso racional y eficaz, pues, del agua, promoviendo procedimientos de recuperación, procedimientos de tratamiento y de distribución, efectivamente, ¿no? Conjuntamente con otros profesionales en soluciones comunes, ¿no? En el tema de la energía, como decíamos, como otro tema global, tenemos también allí participación muy activa, muy importante como profesionales y como actores en el desarrollo de la sociedad. El ingeniero químico ha estado identificado prácticamente en todo momento con este tema de la producción de energía, el ahorro de la energía, ¿no? La búsqueda de nuevas fuentes de energía primaria, sus aplicaciones, ¿no? Buscar las soluciones pensando en el entorno, reduciendo los impactos medioambientales por el uso de la energía, por ejemplo, ¿no? No como el pasado, como una vez más, no se tomó en cuenta estas situaciones. Esto hoy en día
son temas muy cruciales que en los procesos de diseño de nuevos procesos son tomados de la manera correcta, de la manera apropiada, insertándola dentro del procedimiento de diseño como una herramienta de gestión industrial, ¿no? Tecnológica, que conlleve a un uso óptimo, a un uso apropiado, repito, buscando siempre que maximizar su uso, minimizar los impactos medioambientales y finalmente insertarlo dentro de un proceso que sea rentable, ¿no? No olviden que la energía en muchos procesos industriales tiene su, digamos, valor o su nivel de impacto en el costo total es alto, ¿no? En algunos casos están alrededor del 60-70% del costo total de la producción, por ejemplo, en las refinerías o en las biorefinerías, ¿no? De combustibles. Entonces, en el tema de la energía, siempre se ha estado en la búsqueda de nuevas fuentes, ¿no? De energía primaria, y hablamos aquí de los biocombustibles. Y este es otro campo de investigación de los ingenieros, no de ahora, de mucho tiempo antes. Nuestros vecinos de Brasil son pioneros, por ejemplo, en Latinoamérica, en el tema del alcohol motor, ¿no? Ellos lo tienen muy claro, este tema, desde el medio siglo pasado, y han desarrollado mucho este campo, al punto que son capaces de producir, en este caso, o producen tecnología y exportan. Una prueba es que en el Perú, por ejemplo, hace unos años, un grupo muy importante económico en el Perú tomó la iniciativa de darle uso a unas áreas, a unos terrenos seriáceos del norte de nuestro país, y han implementado allí un proceso de producción de caña de azúcar modificada genéticamente. Son caña de azúcar productoras de alto contenido de azúcar de sacarosa, y a partir de ella están obteniendo alcohol motor, alcohol de 99,5%, y la planta que hace posible todo este proceso es de origen brasileño, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy importante, ¿no? Asimismo, en nuestro país, las industrias agrarias, ¿no? Los productores, por ejemplo, de caña de azúcar, están dedicados a la producción de el azúcar comestible, pero su subproducto que generan, como son las melazas, lo derivan para la producción de alcohol etílico vía fermentación. Y esto ha llevado pues a muchos años de haber sido, digamos, investigado, desarrollado, la eficiencia de la producción, etcétera, y hoy en día se constituyen como uno de los sectores industriales estratégicos del país, ¿ya? Un poco más allá, más cerca ya, en la búsqueda de nuevas fuentes, nuevos materiales para la producción de biocombustibles, se encontró pues que existen algunos organismos, microorganismos, que en este caso son los denominados microorganismos extremófilos. Luego de varios años de investigación, se han logrado identificar una celulasa halotolerante a ciertos solventes que son producidos como líquidos iónicos. Estos son los denominados solventes verdes, ¿no? Que es también el desarrollo de la química verde en este caso, que en un primer momento fueron pues
un proceso que no dio resultados, pero que con este nuevo avance que ha habido en las nuevas investigaciones, estamos pues a las puertas de un proceso de producción de biocombustibles a partir de materiales lignocelulósicos, aplicando este microorganismo extremófilo, ¿no? La Anabis utahensis, que es de la rama de los archaes, ¿no? Entonces, esto es hoy día una realidad. Se ha logrado encontrar, y por modificaciones obviamente genéticas, ¿no? Una vía, una posibilidad que abre puertas a un desarrollo importante. En el tema de los combustibles, ya hay evidencias importantes de las aplicaciones, de las investigaciones en el tema de los biocombustibles, por ejemplo, que se han estudiado a partir de las algas, microalgas y otras fuentes. Ya en el 2011, por ejemplo, se probó una mezcla de carburante constituido por un 40% de biocombustibles de origen de algas y un 60% de combustible de petróleo, ¿no es cierto?, que dio resultado, probado, y obviamente el objetivo, las metas es buscar estas formulaciones que vayan reemplazando gradualmente la dependencia de los combustibles tradicionales. Y esto también pues ha originado que estas investigaciones sean volcadas ya al terreno tecnológico, diseñándose las plantas de biocombustibles, ¿no?, que ya en Europa y en Asia son una realidad y que abastecen a gran sector del mercado, en este caso automotor, ¿no?, automotriz, de este recurso, puesto que como política de las Naciones Unidas en el tema de lo que es el cambio climático, es decir, la minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces han dispuesto que en el mundo todos los países firmantes de los tratados que he mencionado deben ir gradualmente sustituyendo el combustible tradicional con combustibles renovables. En este caso, los biocombustibles. Entonces, en el Perú hablamos del B5, en Europa estamos hablando del B20, en el Perú estamos hablando de gasol, con una concentración, es una mezcla de combustible, gasolina convencional con alcohol motor, y que la idea es, pues, justamente como manifesté, un reemplazo gradual en el tiempo, ¿no? Es una alternativa. Los biocombustibles, obviamente, en general, los agrocombustibles, no son la solución al tema de la demanda de combustibles líquidos hoy en día todavía disponibles desde los yacimientos petrolíferos. Entonces, la ingeniería química siempre estuvo preocupada y aportó en el tema de la eficiencia energética. Entonces, promover la eficiencia energética que enrumbe hacia una sociedad sostenible de acuerdo a los nuevos paradigmas ambientales en el mundo. Esto no significa, en este caso, prescindir, ¿no?, del confort y del consumo, en modo alguno. Siempre buscaremos un mejor estilo, una mejor calidad de vida, por cierto, ¿no? Pero debemos tenerlo claro también que esto debe estar enmarcado bajo principios de responsabilidad y éticas en este caso, conducta humana, ¿no? La sostenibilidad está justamente allí, ¿no? Mirar el futuro y actuar en función de ella, accediendo a todos los recursos que la naturaleza nos brinda, pero cuidando también que las futuras generaciones tengan ese acceso a esos beneficios que hoy tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es optimizar los procesos productivos para reducir la materia prima virgen,
reducir el consumo de energía, optimizar los procesos de servicios en general, ¿no? Minimizar las pérdidas, hablando ya en términos de producción, desarrollar nuevas fuentes renovables, ¿no? Promover el consumo responsable, este es otro tema, que muchas veces observamos con mucha preocupación hablar de un crecimiento ilimitado, lo cual no es posible. Todas las cosas tienen restricciones. Todo en el mundo está hecho de tal manera que esto tiene un nivel y a ello no debemos dejarlo de lado. La materia prima, los recursos, no tienen una disponibilidad infinita en la naturaleza, ¿no? Promover el reciclaje, lo que hoy está muy en temas a diario, en las investigaciones, en los proyectos, en los procesos, ¿no? La economía circular. El reciclaje es parte de ello. Y un tema muy ligado a esto es el tema de los plásticos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que los plásticos es necesario, sobre todo aquellos que han sido fabricados como envases. Y hay estudios, pues, que muestran, ¿no?, que estiman que intentar reemplazar el plástico hoy por otros tipos de materiales llevaría a una situación en la cual esta sustitución en cuanto a la producción y el reciclado de estos nuevos materiales se duplicaría en costos con relación al uso de plásticos y en relación a lo que significa las emisiones de gases de efecto invernadero, esto hasta se triplicaría, lo cual no es viable. Es entonces indispensable actualmente en una economía circular, ¿no es cierto? Entonces, ello es un tema muy actual. Y algunos dirán, pero está probado que algunos plásticos, algunos polímeros son cancerígenos. Sí, pues, eso es cierto. Pero también existen reglas, protocolos para el uso, debemos aprender a convivir con ellos. Y otros dirán, pero ¿qué pasa con los plásticos que llegan digamos, a parar a los cuerpos, a los receptores ambientales inapropiados, como los fondos marinos? Sí, pues eso es un problema humano y es un problema de gestión, es un problema que atañe a la sociedad como tal. Hoy en día, en esta pandemia que nos ha obligado a un confinamiento y al uso de mascarillas, ¿no?, que no son de vida eterna también, ustedes estarán observando en su momento cómo mucha gente irresponsable no gestiona apropiadamente estos residuos, ¿no? Ello ha motivado muchos temas de investigación hoy día en la ingeniería química también. Asisto yo a una investigación en el cual se están promoviendo la recuperación de energía, de combustibles, por pirólisis a partir de estas mascarillas usadas procedentes de plásticos, ¿no?, material sintético. Es decir, la ingeniería química sigue dando sus aportes, sigue aportando en estos campos. Recordemos nomás que en el 2011 ya la Coca-Cola apostó a un nuevo tipo de envase que lo denominaron la botella de plantas. Hoy en día ellos usan ya un material de envase con una producción que contiene 30% en materiales de origen vegetal y el resto es de material PET convencional, con una proyección de que en un tiempo pronto ellos deben estar usando estos recipientes 100% de origen vegetal. Esto como una alternativa importante hasta donde sea viable, ¿no? Porque el tema de los costos de producción de los biomateriales, de los productos biotecnológicos en general, todavía no son competitivos con relación al tema de la producción de estos mismos materiales vía síntesis química, cuyo soporte, tanto material como energético, está en el petróleo. El petróleo todavía lo tenemos para ratos, ¿no? Y eso hace pensar y es un tema también de discusión muy interesante acerca de que si el petróleo es realmente un recurso fósil o es un recurso geológico, ¿no? Por otro lado, ya en el 2008, también otra empresa multinacional como la Goodyear apostó a un proceso, durante un proceso de mejoramiento de sus productos
en la investigación para el desarrollo de un biolisopropeno, que son prácticamente el polímero que utilizan en la producción de los neumáticos, ¿no? Al punto de que ya se han producido neumáticos para estos vehículos de transporte menor, como las bicicletas, enteramente con material, en este caso, renovable, y con propiedades muy interesantes de alta resistencia. Asimismo, en el tema de la producción y conservación de productos alimentarios, también podríamos aquí hablar de la participación de la ingeniería química, sus investigaciones y sus aportes en la sociedad. En un análisis o en una estimación hace poco, hecho por especialistas a 20 años en adelante, anotaron que va a ser necesario producir aproximadamente entre 30 a 40% por encima de la producción de alimentos en la actualidad, ¿no? Lo que significa entonces un gran problema, ¿no? Global. Y cómo participamos y cómo estamos relacionando la carrera con este tema. En el tema de la producción agrícola, ¿no? Una de las áreas de amplia influencia de la ingeniería química es la biotecnología vegetal, en donde ha sido posible la formulación y la producción de vegetales modificados que tienen un alto rendimiento, una alta productividad. Y a ello se les está adicionando el aporte de otras áreas, ¿no? Que muy bien, o que hoy día se conocen como agricultura inteligente, que es realmente formidable cómo es que se utiliza esta información, digamos, producida por información satelital y coadyuvado con el tema de las semillas mejoradas genéticamente, están dando resultados muy interesantes, muy importante, reduciendo, de hecho, el volumen de aplicación de agroquímicos en general, tanto fertilizantes como pesticidas, y consecuentemente un amplio, digamos, efecto positivo en la productividad, ¿no? Doctor Erazo, Sí. disculpe que lo interrumpa, le damos un minuto más para que pueda culminar. Ya, perfecto, perfecto. Bien, gracias. Por favor. Tenemos el arroz dorado, que es un gran avance que está diseñado para la alimentación en los países del África, fundamentalmente, ¿no? En la salud, como manifesté hace un momento, se ha, digamos, de igual manera, o se participa de una manera muy importante en los procesos de investigación vinculados con estos temas y con los futuros aportes que igualmente probablemente estemos informados. Todo esto no puede ser, pues, desarrollado, no puede ser conseguido si no se tiene un plan estratégico. Y yo quería justamente terminar esto, pero lo voy a dejar para de repente algún comentario posterior. Y a modo de una ilustración, he tomado el plan estratégico de respuesta a los grandes retos del sector, o sea, del sector químico industrial en Europa. Hay un caso muy interesante de España en Tarragona, que han proyectado un plan estratégico 2021-2023 basado en 4 estructuras, en 4 estructuras jerárquicas, ¿ya? El primero es el de seguridad y sostenibilidad, ¿no? A través de ello pretenden entonces implementar medidas y procedimientos bien precisos para asegurar la calidad tanto del producto como de los impactos de la producción de estos en el medio ambiente, para lo cual han diseñado y consolidado una serie de alternativas y digamos, procedimientos. Lo segundo es la competitividad y la innovación, ¿no? El desarrollo de nuevos productos no tienen sentido si no llegan al mercado. Y si estos no son efectivamente innovadores, no van a ser competitivos. Ellos tienen bien claro este tema, igual en el territorio y sociedad, porque no está desligado, y la comunicación y posicionamiento.
Todo ello está enmarcado dentro de estos tres aspectos que son los objetivos de desarrollo sostenible, vigente hoy y con un plan a 20 años que estamos en curso, un feedback que es importante, pero desde la sociedad, una información muy importante, muy interesante, y las necesidades de competitividad del propio sector, evidentemente, del propio sector químico, insertado dentro de una sociedad consumista. Decía seguridad y sostenibilidad, competitividad e innovación, territorio y sociedad, y comunicación y posicionamiento. He tratado de dar algunas de mis conceptos, de mi propia visión de la ingeniería química, pero no haberlo cansado, ni mucho menos he pretendido desmotivarlo, ¿verdad? Le doy muchas gracias por su atención y aquí termino con mi participación. Muchas gracias, doctor Erazo, por tan excelente ponencia. Querido público, si tienen preguntas, puedan ponerlas en el cuestionario. El link está en el chat. A continuación, pasaremos con el siguiente ponente, que es el doctor Alfredo Palomino. Ante todo, pasaré a presentar a nuestro estimado ponente, el doctor Rubén Alfredo Palomino Infante. Él es doctor en Ingeniería Química por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Master of Science en Ingeniería Química Avanzada por la Universidad de Manchester, Inglaterra, ingeniero químico graduado con honores por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Es profesor principal de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es director de Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ex becario de British Council, Japan International Corporation Agency, Organización de Estados Unidos Americanos, Agencia Española de Cooperación Internacional y el CONCITEC. Tiene más de 50 contribuciones en eventos científicos nacionales e internacionales y más de 30 publicaciones en revistas científicas. Es el primer graduado de doctor en Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como consecuencia del Perú. Le cedo la palabra, estimado doctor Alfredo Palomino. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartirles la pantalla. Espero que no haya ningún inconveniente. Vamos a hacer el ajuste correspondiente. No sé si pueden observar. Aún no, doctor. Voy a volver a cargar, ¿ya? Voy a volver a cargar. ¿Pueden observar? Sí, doctor. Sí se visualiza. Bien. En primer lugar, muy buenas noches con todos los asistentes. Y voy a expresar mis agradecimientos a los estudiantes que han formado el grupo ChemWorld. Y siendo esta mi primera participación con ellos, ciertamente les auguro éxitos en el futuro. Es congratulante ver que hay una nueva corriente de jóvenes con mucha inquietud por acrecentar el futuro de nuestra profesión. De manera que decididamente veo la necesidad de apoyarlos tanto en lo personal como en el plano institucional, habida cuenta que
me cabe representar a la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, voy a hablarles esta vez, supongo que dispongo de 20 a 25 minutos. Entonces, hablaré sobre investigación en ingeniería química y su impacto social. Leí un libro que viene a ser tal vez la tercera Biblia de la ingeniería química. En uno de los capítulos ensaya un dicho antiguo que se lee así: no es el cereal el que hace a los campeones, es la competencia. Ciertamente, esto es realidad, porque los campeones surgen en la competencia. Y, de hecho, una profesión como la ingeniería química es un desafío permanente para quienes han abrazado esta carrera. A manera de introducción, podemos decir que la ingeniería química es un campo de la ingeniería que se encarga de la generación de productos para satisfacer la demanda social y, como tal, las investigaciones que se realizan en este campo tienen un impacto social de enorme trascendencia. En esta breve presentación mostraré algunos aspectos del citado impacto. ¿Por qué investigar? Sería una de las cuestiones que podemos inmediatamente hacernos. ¿Por qué investigar? En los años 50 del siglo pasado, los grandes teóricos de nuestra carrera y otros filósofos estaban pensando que la ingeniería química había llegado a techo, había tocado techo, que ya prácticamente no tenía futuro como profesión. Entrado el próximo siglo, no había qué hacer. Literalmente, ya habíamos inventado todo, decían los ingenieros de entonces. Veamos, ¿por qué investigar? Ahora sabemos que todo lo que ellos pensaron era, pues, errado, absolutamente errado. En los años 87, más o menos, se publicó un trabajo de un connotado científico donde preludiaba que el futuro de la profesión estaba garantizado cuando menos por 100 años más, ¿eh? Y él tenía razón. Bueno, a la pregunta, ¿por qué investigar? Porque deseamos crear nuevos productos. Siempre el hombre busca facilitar cosas. Y el ingeniero doblemente, porque el ingeniero químico va desde el mundo atómico hasta el mundo macroscópico. Ese es su enorme potencial. O sea, nosotros debemos hablar de átomos, podemos saltarnos de escala, de la escala atómica, podemos pasar a la escala nanométrica, de la nanométrica a la micrométrica, a la macrométrica y a las mega estructuras. Esa es la capacidad del ingeniero químico. El ser conversante con esos mundos es único, es único. Por otro lado, ¿por qué investigar? Porque igualmente el hombre está desafiado. El ingeniero químico encuentra desafíos a cada instante. Entonces, busca hacer una contribución social. Por otro lado, otro factor que lo anima a investigar es la satisfacción personal de descubrir algo. Por otro lado, si uno lo consigue, eleva su autoestima. Casi se siente Dios. ¿Por qué? Porque inventó un producto.
Fíjense, inventó un producto, o sea, sacó ese producto de su cabeza. Eso es increíble. Tener un mejor estándar de vida es otro de los factores que siempre ha buscado el hombre. Habrán visto cómo el hombre hace 50.000 años se peleaba por una caverna, hace 50.000 años, ¿no? Ahora habitan rascacielos. ¿Y eso a qué se debe? Sí podemos decir a una enormidad de contribuciones, pero esencialmente se debe a los materiales. ¿Y quiénes estuvieron detrás? Los ingenieros químicos. En general, el cambio es permanente y eso está en nuestro ADN. Investigar en ingeniería química. Vemos una planta, ¿ah? Es un bosque iluminado, cuyos árboles son columnas, ¿no? Por así llamar, ¿ah? Y los tanques semejan casas, pero ese es el ambiente, el ecosistema de un ingeniero químico. Entonces, si yo quisiera investigar, ¿dónde puedo iniciar? Es interesante ver que debemos, por lo menos, tener un mapa mental. ¿De qué? De dónde y qué y cómo podemos empezar. Y una de las cosas básicas que aprendemos cuando ingresamos a la carrera es que no todo se enseña de golpe, sino se va paso a paso. Y se aprende luego a clasificar nuestras áreas de conocimiento para facilitar nuestro entendimiento de la naturaleza. Así llegamos y establecemos ahora de manera clara la química orgánica, la química inorgánica, la química física, la química analítica y la bioquímica como áreas base de nuestro entendimiento de la naturaleza. Por cierto, luego de la clasificación bastante general, encontramos que las áreas de investigación se van bifurcando y se van complejizando, de tal manera que tenemos lo que podríamos llamar áreas de investigación compuesta, tales, por ejemplo, los bioprocesos, la bioingeniería, la ingeniería biomédica, la ingeniería química oceanográfica, la ingeniería química ambiental, y así por el estilo. ¿Por qué? Porque la química está en todo. La química es vida y está en la vida. Y por cierto, la química también es muerte y está en la muerte. Es decir, lo abarca todo. Y debemos de entender ese entorno químico, nosotros los ingenieros, de manera amigable. Quiero referirles a algunos hechos trascendentales para que veamos de qué manera hemos hecho impacto en el pasado, ¿ya? Y podemos empezar con las investigaciones de Charles Goodyear en 1839, el proceso de vulcanización. En 1867, Alfred Nobel, el célebre investigador, escritor y de hecho emprendedor por excelencia, ¿ya?, inventa la dinamita, ¿ya? La dinamita, a partir de una estabilización
del trinitrotolueno o glicerina. Su impacto fue tan grande y como en todos los tiempos, un hombre que va a dejar huella siempre tendrá personas que lo van a querer lapidar. Eso quisieron hacer con Alfred Nobel, a raíz de algunos accidentes infortunados que él, por cierto, nunca lo buscó, pero ocurrieron. Bien, saltemos a 1908. 1908, Fritz Haber sintetiza el amoníaco. Se va a ofrecer su invento a una de las empresas más grandes de Alemania. Cuando él lo lleva a su laboratorio, a los expertos de esa empresa, para que visionasen la planta, mejor dicho, el equipo, ¿verdad? Tenía un pequeño equipo de casi 1 litro de capacidad, no era una planta, sino un pequeño equipo. Su demostración falló. Su demostración falló. Justo en el momento que no debía fallar, falló. Y no pudo demostrar la presencia del amoníaco. Luego vamos a volver a este tema. Por ahora lo dejamos ahí como una incógnita. ¿Qué pasó después? En 1925, 2 alemanes, Fischer y Tropsch, descubren un catalizador que hasta ahora se estudia y se investiga y se aplica. En 1963 se sintetiza polímeros mediante el uso de catalizadores que también obedecieron a la participación de un alemán y un italiano, Ziegler y Natta. Bien, esta es una breve historia de los hechos que ocurrieron alrededor de estos años. Ahora vayamos un poquito a refrescarnos. Bueno, ustedes saben, Alfred Bernhard Nobel nació en Suecia 21 de octubre del 33. Murió en Italia, San Remo, el 10 de diciembre del 96, de 1896. Esta es una cita extraída de Wikipedia. Señala, fue un químico, ingeniero, escritor e inventor sueco. Inventó la dinamita y es famoso por los premios que dejó establecido. En su acta de escritura que dejó, vale decir, su testamento, él estableció que el 94% de todas sus ganancias a través de sus empresas irían al aporte del premio Nobel. Y el 6% dejó para sus familiares. Volvamos al tema. El amoníaco, NH3. Yo le llamo el gas de los dioses. Fue denominado así en honor a Amón. Por eso dice Amón, ¿eh? Son las palabras iniciales del amoníaco. Se sabe que Amón-Ra fue precisamente divinizado a la categoría del dios de los dioses. El dios egipcio, si se quiere, fue creado por el hombre hace 2000 años antes de Cristo. En Tebas existen frescos y el dibujo que ahí ustedes pueden observar está pintado de azul. Es
originalmente así el color. Y ese color es para presumir que este era un dios celestial. Tal era el arraigo de este dios que hacían peregrinaciones a Tebas, ¿ya? Pero como consecuencia de esas peregrinaciones, por supuesto que iban en camello e iban a las cercanías del templo con sus camellos. Y producto de la excreta y la orina de los camellos se producía el amoníaco. Entonces, curiosamente, ese gas se asoció con el dios, y probablemente cuando estuve revisando la data histórica, Fritz Haber se le ocurrió bautizarlo como amoníaco. Se dice que este gas es responsable de casi 2/3 de la población actual. También debemos penosamente decir que causó muchas muertes al ser mal usado por el hombre. Es uno de los productos de mayor impacto social para la humanidad. La sociedad actual no puede vivir sin consumir amoníaco. Solamente así, solamente hablando de que el mundo vive de la química, ¿ya? A la gente ignorante, la ingeniería química tiene su carta auténtica de presentación. Su carta auténtica de presentación. Porque se ha hecho una discusión hace alrededor de 7 años sobre el amoníaco. Bueno, voy a cuidar mi tiempo, ¿ya? Voy a decirles que este producto, ¿ya? Antes de pasar, el señor Fritz Haber fue un notable químico, ¿ya? Pero bastante controversial su trabajo en el plano, tal vez podríamos decir, sociopolítico, ¿no? Él logró comerciar su producto en una segunda demostración, ¿no? Y fue encargado por BASF para implementar la primera planta industrial de amoníaco en el mundo. Esa planta tenía capacidad para 10 toneladas por día. Ahora hay plantas que pasan las 500 toneladas día. El milagro de Fritz Haber y Fritz Haber y Bosch fue que entre ambos lograron dominar lo que para ese tiempo era un mundo desconocido: altas presiones y altas temperaturas. Estamos hablando de presiones cercanas a las 500 atmósferas y temperaturas extremadamente altas. Desafíos tecnológicos increíbles que los superaron, ¿eh? Que los superaron y nos legaron la tecnología. Los señores Fischer y Tropsch en el 25 introducen un catalizador extraordinario que es capaz de producir a partir del CO y el hidrógeno, a partir del CO y el agua, ¿eh? La reacción se llama Water Gas Shift Reaction, reacción con volteada de gas, podríamos decir gas-agua. Este es el mecanismo. Seguramente para muchos que son legos en la materia, esto es un pandemonium propio de químicos. Entonces solamente les voy a decir, vean qué cosa entra, CO y agua, y vean qué cosa sale, CO2 e hidrógeno. ¿Ah? CO2 e hidrógeno. Pero aparte de salen hidrocarburos, o sea, gasolinas, ¿ya? Y además, fíjense, el hidrógeno es uno de los reactivos necesarios
para producir el amoníaco. Justamente cómo se complementan ambos procesos. Eso quería mostrarle. Vamos a hablar sobre ingeniería química en nuestros tiempos. Estimo que tengo 7 minutos. ¿Cómo se genera un nuevo producto o un nuevo proceso? Es la pregunta. ¿Cómo se genera? Yo les puedo decir por casualidad, por causalidad, cuando tienes la mente abierta, cuando eres capaz de observar acontecimientos distintos en la naturaleza, porque has entrenado tu mente, porque tienes análisis crítico, porque eres capaz de hacer inducción y deducción, ¿ya? Porque estás preparado para el día de la suerte. Estás preparado para el día de la suerte. Dicen que la suerte no existe, todo el mundo dice, pero el día que te llega la suerte, ese día tienes que estar preparado. Hice un pequeño ensayo y esta es mi propiedad intelectual por si alguien lo quiere usar, ¿ya? ¿Cómo se genera un nuevo producto? ¿Cómo se genera un nuevo producto? Debemos hacernos algunas preguntas en el entorno. Este es un árbol de ideas, ¿no es cierto? Una tormenta de ideas que me cupo hacer, bueno, urgido por la necesidad de presentarles algo nuevo. Nos preguntamos primero, ¿existe algún producto parecido en el mercado? Otra pregunta, ¿cómo se podría fabricar ese producto que yo quiero fabricar? Y otra pregunta que me haría es, ¿el mercado podrá requerir esto que yo voy a inventar? ¿Cuáles serían esos atributos del producto? ¿Y de qué materia prima y con qué tecnología lo implementaría? Y luego me ubicaría más allá del momento. No es para mañana que quiero, es para pasado mañana. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy ni mañana el mercado esté preparado, sino que yo tengo que preparar el mercado para ese escenario. Y sobre esto ya tenemos bastante información de emprendedores que iniciaron así, viendo el futuro. Y eso es lo que nos falta muchas veces en el Perú, ver el futuro. Todos aterrizamos en el día que estamos nada más, ¿no? Estamos viéndolo en la política, ¿eh? Bueno, esto tiene un poco más de frondosidad. Voy a prescindir para decirles algún ejemplo, ¿no? El que habla está realizando una patente sobre el uso de flujo pulsante de vapor como elemento híbrido másico energético en procesos de separación y reacciones químicas. Así, observen. Esencialmente, en los cursos que nos enseñan, ¿ya?, de procesos de separación, nos dicen procesos refrendados o manejados por energía y otros procesos cuyo driving force es el agente másico, ¿no? Pero casi nunca hemos hablado de que un solo elemento tenga los dos atributos, másico-energético. Y esto es lo que se logra cuando se genera un flujo pulsante de cualquier fluido, ¿ya? Entonces, este estudio está en su etapa de patente. Constituye un tipo de flujo que no ha sido definitivamente estudiado a fondo ni empleado en los procesos ingenieriles mayores. Este tiene la ventaja de transportar información codificada de naturaleza híbrida. Bueno, podemos hablar un poco más. Esto está en su etapa de análisis profundo. ¿Cuál es el impacto social en general? Los ingenieros químicos podemos producir commodities. Producimos, de hecho, commodities. Producimos productos alimenticios, ya lo expuso el colega Erazo.
productos de limpieza e higiene, productos farmacéuticos, productos insecticidas, soluciones de problemas ambientales. Mejor dicho, ¿dónde no está la ingeniería química? Vean el techo y vean el piso. Todo es ingeniería química. ¿Qué cosa? Ahora en el escenario del COVID, ¿qué hacemos? Producimos oxígeno que salva vidas. Gestionamos los desechos. Estamos a puertas de hacer biofármacos mediante ingeniería de procesos. Mi grupo está investigando esto y está a puertas de hacer un patentamiento. El aislamiento de aceites esenciales para tratamiento y formulaciones farmacéuticas. Tratamiento de agua para empleo en bioprocesos y procesos de emergencia. Ingeniería del producto para hacer productos. Diseño vía ingeniería inversa. Feynman, el hombre que abrió el nanoespacio, él dijo, al fondo hay sitio. ¿Cuál al fondo? ¿Al fondo de qué? Bueno, acá en Perú, al fondo hay sitio, es cuando atestan un carro con gente, ¿no? Acá no, acá estamos hablando del mundo de los materiales y estamos hablando de átomo. Funcionalización de prendas de vestir con nanotecnología y con productos de naturaleza fotónica y especiales. En suma, un mundo por descubrir. Lástima que Feynman nos dejó muy temprano. Nació en el 18, murió en el 88. Este notable científico fue uno de los actores principales para promover, ¿qué cosa? El estudio de los materiales. El mundo es de los materiales y los ingenieros estamos allí. Acá les pongo una crítica de la estupidez pura, parte de un ensayo que estoy escribiendo, y el Perú ha tocado fondo en política debido a la corrupción. La ignorancia ha llegado a límites que lindan la locura. Por ahora, todo el mundo, al comienzo nadie sabía, ahora creen que todos saben todo. Tal es el grado de la estupidez humana que hasta llegan al extremo de señalar que el virus SARS-CoV-2 no existe. Y entonces, ¿las muertes son en broma? ¿Alguien se muere en broma? No creo. Algunas conclusiones. La humanidad ha sido directamente impactada por la ingeniería química a lo largo de su historia. Ustedes lo ven. Ese corto mensaje que he puesto de la historia del tiempo, ustedes han visto cómo la ingeniería química es en realidad protagonista principal del desarrollo de la humanidad. Entonces, la ignorancia social nos ha hecho ver más bien por debajo del hombro con otras profesiones, lo cual no debemos permitir ni aceptar. La ingeniería química es el campo de la ingeniería que ha generado más bienestar social que los males que se le atribuye a su aplicación. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, doctor Palomino. Excelente ponencia. Doctor Palomino, muchísimas gracias por su presentación. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha presentado el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a dejar de presentar. A ver, para que... Ahí está. Muy amable, gracias. Bien, y para finalizar con las presentaciones y luego ir con la ronda de preguntas, presentamos al magíster Gilberto Salas Colota. Él es, ante todo, ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo estudios de proyectos nucleoeléctricos en Argentina. También hizo una capacitación de producción más limpia en Cuba. A su vez, realizó una especialización en el uso de compuestos químicos para el mantenimiento industrial y recubrimientos especiales tipo composite en Boston, de los Estados Unidos. A su vez, también es consultor de empresas. Actualmente, por ejemplo, es consultor de la compañía Aquaquímica S.A. También realizó un entrenamiento sobre tecnologías para el tratamiento de aguas para la compañía EICO en Chile. Y bueno, dedicó gran parte de su carrera profesional a la docencia universitaria, el cual tiene más de 30 años en la Universidad de San Marcos y 15 años en la UPC. Bien, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Magíster Gilberto para que pueda iniciar con su presentación. Álvaro, ¿se escucha mi voz? Sí, profesor, sí le escucho. Ok,
¿Puedo comenzar? Sí, ingeniero. Adelante. Ok. Debo agradecer a los organizadores de este evento, a las personas que están conectados. Tengo problemas de conectividad con la red y entonces, si por A o B razones se va, Álvaro terminará de pasar las vistas. En realidad, mi presentación habla en principio, sobre la sociedad y el ingeniero químico, ¿no? Cuando queremos establecer un perfil profesional de qué tipo de ingeniero químico necesitamos, debemos analizar o debemos hacerlo a la luz de la... Se fue la imagen, Álvaro. Ok, gracias. Debemos hacerlo, decía, a la luz de la situación social de la época en que nos toca vivir, ¿no? Por eso, primero, antes de hacer ninguna reforma curricular, lo primero que tenemos que hacer es tomarle una foto a la sociedad donde vamos a desarrollarlo. Y a partir de esa foto, desarrollar o proponer un perfil profesional de un egresado de ingeniería química correspondiente. No podemos ir al revés, o sea, no podemos primero hacer el perfil profesional y luego preguntarnos si el ingeniero químico se servirá o no para esa realidad. La siguiente. Entonces vamos a ver cómo es el abordaje que yo propongo para el ingeniero químico. Primero, el ingeniero químico hoy día tiene que tener la facilidad de discriminar la información científica y tecnológica, ¿no? Eso es lo que se llama hoy día la vigilancia tecnológica, ¿no? ¿Y para qué la tiene que discriminar? Para poder innovar a partir de ella, ¿no? Y optimizar los procesos, los sistemas o los productos que se vayan a producir bajo su responsabilidad. Y eso hoy día tiene mucha vigencia y se llama vigilancia tecnológica, ¿no? Yo en el campo en el que me desarrollo, que es el tratamiento de aguas, hago permanentemente vigilancia tecnológica, ¿no? Para poder innovar y optimizar los procesos. La siguiente. La segunda es investigar para innovar. La investigación es imprescindible si yo quiero innovar. Productos o sistemas existentes. Y adoptar las tecnologías que van apareciendo en otros países. La siguiente. La que sigue. Entonces tendremos que ir también hacia un camino, a un desarrollo sustentable, ¿no? Es decir, con equidad social. O sea, debemos hacer lo que se llama un gran hombre de negocios, profesor de negocios de la Universidad de Harvard, llama ¿cómo se llama? El valor compartido, ¿no? O sea, todo proyecto debe tener rentabilidad económica y valor social, ¿ok? Equidad social. O sea, tener en cuenta ese aspecto. Eso será muy importante para los problemas que vayamos a encarar. Y obviamente cuidar el medio ambiente, ¿no? Si no cuidamos el medio ambiente no existirá ni industria química ni nada que se parezca, ¿no? Recuerden que la industria química es la industria que ya lo dijo el profesor Erazo, es una industria muy contaminadora. Ha resuelto muchos problemas de la humanidad, pero es una industria muy contaminadora. Porque todos los insumos químicos que se utilizan terminan como contaminación en la atmósfera, en el suelo o en el agua, ¿no? Entonces el nuevo modelo industrial, el nuevo modelo de negocios debe ser maximizar rentabilidad, obviamente. Los negocios tienen que producir dinero, ganancias. Si no, no tiene sentido. No solamente tenemos que maximizar la rentabilidad, sino también el retorno sustentable. O sea, tenemos que hacer que sea sustentable el negocio. No solamente económicamente, sino social y ambientalmente. Entonces los ingenieros químicos tenemos que caminar por esa ruta. La siguiente. La siguiente, por favor. En este abordaje también tenemos que modificar las estructuras organizacionales, ¿no? Ya los sistemas clásicos, que son sistemas en punta, ¿no? Un rey y súbditos abajo, de diferentes niveles, ahora es una organización chata, horizontal. O sea, tenemos que modificar nuestra manera de pensar en términos de estructuras organizacionales. La siguiente. O sea, acostumbrarnos a trabajar sin muchos organigramas, digamos. Si ustedes miraran el organigrama de la Universidad Nacional de San Marcos, se van a ir de espaldas. Hay un cajoncito para muchas personas y la ineficiencia se transmite a través de ese organigrama. Un modelo más simple ayuda a tomar buenas decisiones. La siguiente. La siguiente, por favor. La industria tendrá que ir desarrollando mayor solidaridad social, ¿no? O sea, no puede haber una industria con un desarrollo próspero, digamos, y alrededor de ella gente que no tiene ninguna posibilidad, ¿no? La misma sociedad está discriminando ahora los productos y los procesos, ¿no? Está dejando de lado los productos y procesos que dañan
al hombre y a su hábitat, ¿no? Entonces el cuidado del medio ambiente será una parte del negocio. O sea, hay que alinear tres cosas, ¿no?, hoy día para poder permanecer en el negocio: la rentabilidad económica, el aspecto social y el aspecto ambiental. Y se ha demostrado que es posible ser rentable económicamente, ético y solidario con el medio ambiente. La siguiente. Ahora, hoy día la modelación, la simulación y optimización de los diferentes procesos se identifican como prioritarios, ¿no? Un ingeniero químico competitivo debe tomar muchas decisiones cuando esté en el campo. Y estas decisiones las puede tomar utilizando estas herramientas, que son la modelación, simulación y optimización, ¿no?, para dar respuesta en tiempo real, utilizando estas ayudas. Eso será imprescindible en la currícula. La siguiente. Entonces, una vez que tenemos el abordaje del ingeniero químico, hay un perfil, ¿no?, que hay que desarrollar en este futuro ingeniero químico que sale de las aulas. Primero, que debe tener conocimientos. Sin conocimientos es muy poco lo que se puede avanzar. La siguiente. Sin conocimientos no es posible afrontar los retos del presente ni del futuro, ni siquiera los del pasado. Sin embargo, podemos decir que los conocimientos no son lo más importante para enfrentar la profesión y la vida, pero son imprescindibles para iniciar el resto del proceso, completar el resto del proceso. Mi experiencia profesional me dice que vale más en la industria o en la sociedad una persona capaz de manejar los conocimientos para aprender o resolver problemas que otra que sepa muchas cosas pero sea incapaz de aplicarlas. Eso es fundamental para trabajar en la industria. La industria paga al ingeniero no por lo que sabe, sino por lo que es capaz de hacer con lo que sabe. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces necesitamos conocimientos en este perfil de este ingeniero químico. La siguiente. Necesitamos también que desarrolle ciertas habilidades. La siguiente. Cuando hablamos de habilidades, decimos que los conocimientos, muchos o pocos, son estériles y el ingeniero cuenta con las habilidades intelectuales para manejarlos en contextos variados y novedosos. O sea, tiene que estar preparado para utilizar esos conocimientos o contar con habilidades para manejar ese conocimiento en contextos variados y novedosos. Ahora, el futuro impone tres habilidades principales a desarrollar en el ingeniero químico del mañana: que sea creativo, que tenga pensamiento crítico y que sepa trabajar en equipo. Como decía alguien, las habilidades son las que diferencian al hombre de la bestia, pero su grado de desarrollo es lo que diferencia a un hombre de otro. La siguiente. Entonces, una de ellas, dijimos, de estas habilidades tiene que ser la creatividad. La pregunta es, ¿de qué manera podríamos subirnos a la estela que va dejando el desarrollo tecnológico, la innovación o la optimización del proceso si no es por medio de las personas creativas? O sea, las personas creativas tomarán toda esta información generada y transformarán en algo útil. La siguiente. O sea, la creatividad será un tema importante en estas habilidades. Para eso necesitamos que las universidades e industrias estimulen el pensamiento divergente, es decir, aquel que lleva nuevas soluciones, a innovar, a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, o en general a percibir nuevas relaciones entre elementos aparentemente inconexos. Es muy importante este tema de la creatividad. La siguiente. Es lo que se llama salir de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja. La siguiente, por favor. Avanza una más. La criticidad, o el pensamiento crítico. El ingeniero que piensa críticamente no se traga todo a la primera, sino que indaga lo que se reporta o lo que se dice. El crítico no imita ni asiente con facilidad, al menos no lo hace antes de someter una propuesta a un proceso de inquisición. Esto es muy crítico hoy día. Los jóvenes, en realidad hay gente que se encarga de vender falacias, ¿no? La falacia es una verdad, es algo que parece una verdad absoluta y es una gran mentira, ¿no? Hay que averiguar, hay que informarse, hay que investigar, no hay que comerse el sapo de una sola vez. La siguiente. El ingeniero que se dice crítico es un escéptico, que piensa. No acepta una alternativa como solución sin antes preguntar si se analizaron otras opciones, o por lo que se propone es mejor en cuanto a la solución del problema que se tiene que resolver. Por ejemplo, cuando uno hace una pregunta a una empresa, ¿podemos mejorar tal cosa? Y alguien dice, no, no se puede, ya lo hemos intentado, lo hemos hecho muchos años, tenemos muchos años aquí y creemos que no se puede.
La pregunta es entonces la siguiente. ¿Hay algún estudio que muestre eso? Y generalmente, casi en el 100% de los casos, simplemente no lo hacen porque no emplean el pensamiento crítico. O sea, no están criticando las formas de trabajar y de hacer las cosas. ¿Ok? Se les vuelve una rutina. La siguiente. El trabajo en equipo es muy importante. ¿Ok? Hoy día ya es impensable el trabajo individual. Por una razón sencilla, porque todos los de la ayuda, ¿ya no se escucha mi voz? Ahora sí, disculpe, ingeniero, ahora sí se escucha. Ok. Entonces decía que el trabajo en equipo es muy importante. ¿Ok? No sería posible pensar en el desarrollo de tecnología, por ejemplo, como las vacunas, a través de la biotecnología, si se va a ir dando con la contribución de una sola profesión. La respuesta es obvia, ¿no? Se ha avanzado muy rápido en este tema actual debido a que la respuesta ha sido en equipo. La siguiente. Porque la vacuna, la parte de desarrollo de la vacuna, el genoma, ha sido hecho por biólogos médicos, pero la parte de producción, para producir miles de dosis, ha sido hecha por ingenieros químicos, que han diseñado plantas muy grandes en tiempo récord. Entonces, la habilidad de trabajar, y eso se ha logrado porque hay que trabajar en equipo. La habilidad de trabajar en equipo es un rasgo inevitable en el profesional de la química del siglo XXI, ¿okay? De diferentes ramas. La siguiente. La otra cosa que debe tener un ingeniero químico, como parte, son las actitudes, ¿no? Recuerden que la actitud es la tendencia a decidir, pensar o actuar de determinada manera bajo ciertas circunstancias. Las actitudes tienen que ver con los valores por delante y con la experiencia en la retaguardia. Y un valor es aquello que uno decide dedicar la vida a un pedazo de ella, ¿eh? Un valor es aquello a lo que uno decide dedicar la vida a un pedazo de ella, ¿no? Un valor representa una manera de ser, una razón para vivir. Por muchos conocimientos que tenga un ingeniero y habilidades para manejarlo, la sociedad no progresa si eso no se tiene en cuenta estas actitudes pertinentes. ¿De qué sirve un brillante ingeniero que desarrolle un proceso que contamina demasiado, por ejemplo? Es por la falta de actitud frente a la destrucción del globo terráqueo. La siguiente. La que sigue, Álvaro. Y aquí juega la que sigue, por favor. Aquí juega un valor importante el profesor, ¿no? Y acá hay un paradigma que me gustaría poner en debate. Quizás a algunos no les guste. Las universidades con recursos, las grandes universidades en el mundo, empezaron a priorizar casi con exclusividad la tarea investigativa, bajo la influencia de una droga universitaria y cultural. Si eres investigador, serás buen profesor. Si uno analiza hoy día, en las universidades en las que se realiza investigación, la docencia ha salido lastimada. Es decir, los investigadores no quieren dar clases de licenciatura y cuando lo hacen, con frecuencia la deserción de alumnos por reprobación, expulsión o disgusto es muy alta. Porque el profesor investigador siente que su tarea es investigar y efectivamente su tarea es investigar, entonces no tiene mucho apego por la enseñanza propiamente dicha. Y vamos a ver qué consecuencias puede traer eso. La siguiente. Entonces necesitamos dos tipos de profesionales en las universidades. El docente investigador, digamos, dedicado a la investigación, y el docente formador ¿cómo se llama?, de futuros profesionales para el sistema industrial. Ahora, muchas veces se ha creído que al estimular investigación científica no solo se mejora la educación, sino el desarrollo tecnológico. El doctor Bock, en 1990, presidente de Harvard, combate esta última correlación en su libro sobre el futuro de las universidades norteamericanas. Boyer sugiere que si los Estados Unidos quieren mejorar su educación y su industria, se deben enfatizar en las universidades la excelencia en la docencia y la investigación. Inclusive propone que aquellas instituciones de educación superior que opten por priorizar la enseñanza sobre la investigación también deben ser reconocidas por su excelencia al realizar con decoro esta tarea. La siguiente. Ambas tareas, la docencia y la investigación, tienen objetivos y métodos diferentes y reclaman por una vocación y preparación diferentes por parte del académico. Sin embargo, hay que aceptar honrosas excepciones, es decir, personas que realizan investigación y docencia a nivel licenciatura con excelencia, pero esas son las excepciones.
Si la tarea del maestro es educar, su carrera académica debe estimular el que se vaya desarrollando como educador, en el contexto de cierta licenciatura o inclusive de cierto posgrado. La siguiente. El perfil entonces del profesor de ingeniería química está abrazado irremediablemente con el perfil del egresado, al que se debe formar a la luz de la situación social contemporánea. La mejor manera para desarrollarse como profesores es investigando la propia práctica docente. Hoy día un profesor es un curador de contenidos, dedicado a la docencia, exclusivamente es un curador de contenidos. Es alguien que encuentra, agrupa, organiza, comparte continuamente el mejor y más relevante contenido sobre un tema en línea. El profesor es un guía en la formación del estudiante. Y tiene si desarrolla los métodos de docencia modernos, puede perfectamente actuar como curador de contenidos, que es lo que necesita el estudiante. Alguien que le agrupe, le organice y comparta continuamente el mejor y más relevante contenido sobre un tema en línea, para producir lo que se llama digamos, aprendizaje. O sea, este curador de contenidos debe sorprender al estudiante para que se entusiasme en la adquisición del conocimiento a través del aprendizaje. La siguiente. ¿Ya no hay más? Creo que terminó. Terminó Álvaro, ¿no? Álvaro. Sí, profesor, esa es la última diapositiva. Ok, espero haber sido lo más sintético posible. Esa es mi visión desde el punto de vista de la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Salas. Se terminó con las 3 ponencias. Ahora pasaremos a la ronda de debate con las preguntas formuladas. Como primera pregunta tenemos, ¿qué posibilidades tiene la ingeniería química en las teorías económicas? Cualquiera de los 3 profesores podría responderla. Bueno, yo voy a responder. Está bien. La ingeniería química transforma productos. Hay una gran dicotomía, ¿no?, que hay que comprender, que es la química, que es la base de la ingeniería química, la ciencia que lo sostiene, llega hasta el nivel de prueba, de tubo de prueba, por decirlo de alguna manera, ¿no? El ingeniero tiene que ser capaz de llevarlo desde el tubo de prueba hacia la producción. Hoy día lo vemos en las vacunas, ¿no? Hay un trabajo de los hombres de ciencias para determinar cuál es digamos, el antídoto del virus, comprendiendo el genoma del virus. Y luego viene el proceso productivo, ¿no?, donde se han invertido ingentes cantidades de dinero, ¿no? Los países han puesto mucho dinero, 1.000, 2.000 millones de dólares cada uno, para que se puedan edificar estas fábricas, ¿no? Y ahí ha entrado a jugar el ingeniero químico, ¿no?, evidentemente, entre otros ingenieros, ¿no? Y eso va a producir, digamos, debido a la demanda, va a producir altos rendimientos económicos, ¿no? Entonces hay una relación, sobre todo cuando, como consecuencia de la producción de algún bien o servicio, generas demanda, ¿no? La demanda que forma el precio, ¿no? Es parte de la formación del precio según las teorías económicas. Ok, esa es mi opinión. Muchas gracias, ingeniero Salas. Gracias, ingeniero Salas. Si alguno de los otros ponentes quisiera responder. Sí, quisiera igualmente dar mi aporte, mi percepción, ¿no?, en este tema. Ciertamente las teorías económicas están sustentadas en los recursos disponibles y su valorización, su valor, ¿no? Y la corriente actual del crecimiento ilimitado ha sido ya puesto en cuestión, no ahora, ya en el siglo pasado, precisamente a raíz de las propuestas o del análisis de los procesos productivos
que comprenden la disponibilidad de materia prima y de energía desde la naturaleza. Estos recursos están en la naturaleza y no están en otro lado. Y si la explotación, si el acceso a ella no es un racional, entonces más pronto de lo que podría haber estado previsto, se podrá llegar a ese límite, a esa frontera peligrosa en el cual entramos en el quiebre de la disponibilidad de esos materiales, de esos recursos. Por lo tanto, no puede haber un crecimiento ilimitado. Y la ingeniería, en este caso, la ingeniería química, ha propuesto estas, digamos, barreras a esta teoría, que en alguna medida luego la han, o mejor dicho, la acuñaron los ambientalistas, que como parte de su espíritu más emprendedor, luchador, diría yo, lo hicieron como suyas, ¿no? Pero el fondo, la precisión de esto está en el aporte de la ingeniería química, ¿no? Para nosotros no es nada nuevo que si queremos, como lo ha manifestado el profesor Gilberto y el profesor Alfredo, la materia prima, los recursos disponibles, si no son debidamente enfocados, si no son debidamente utilizados, en otras palabras, si no actuamos con criterios de optimización, y más, si nuestros procesos van a ser demasiado rudimentarios, estamos en un, digamos, contexto en el cual las ineficiencias, justamente es este tema, las ineficiencias estarían predominando frente a lo que sería la racionalidad, es decir, la optimización, ¿no? Pertinente. Por ahí, digamos, sería mi apreciación en relación a este tema. Si me permite una contribución adicional. Claro. Adelante. Bien. En la década de los 70, 80, la escasez de petróleo implicó una subida de precios dramático. Y eso condujo a que los ingenieros químicos repensasen en la indumentaria de los procesos y empezaran a revisar. Allí surge lo que se llama la integración de procesos. Y ahora último, tenemos dos aspectos concomitantes que son la optimización y la intensificación de procesos. Tras eso, hay mucho pan que rebanar y mucha investigación que hacer cuando uno pretende hacer un producto. Por eso, los productos nuevos tienen que ser productos diseñados para intensificar el uso de la materia prima y la energía. Bueno, por extensión, podríamos hablar mucho más, pero por ahora creo que acá me quedo en el tema de la discusión. Muchas gracias, doctor Palomino. Muchas gracias, doctor Palomino. Entonces pasamos con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué se puede hacer ante el crecimiento o acaparamiento de los puestos de trabajo en las plantas y demás áreas de parte de otras ingenierías? ¿Puedo empezar? Claro, ingeniero. Ya. Bien, creo que necesitamos tomar, como se dice, el toro por las astas. Tenemos que ver que la ingeniería química no puede ser para nada la cola del ratón. Tiene que ser cabeza del león. Para que eso ocurra, tiene que haber un cambio conceptual y tenemos que revender nuestra profesión. Solo de esa manera, la clase política, que es la peor clase que tenemos, puede permear este concepto. ¿Para qué? Para que el Perú busque su industrialización en una sola etapa. Eso es a donde debiéramos ir. Por ahí es, desde mi punto de vista, el rumbo que debiéramos seguir. Gracias. ¿Puedo intervenir? Sí, ingeniero, adelante. La única manera de mostrarle a los empresarios y a los industriales que el ingeniero químico es la persona más adecuada en muchas de las tareas que las empresas hacen es con conocimiento y experiencia. Es la única manera de
No lo podemos hacer por un decreto, no lo podemos hacer por ninguna otra forma, porque será un decreto más, así como en la Constitución dice que la educación y la salud son un derecho de todos los peruanos. Eso en el papel, en la vida práctica no funciona, porque se necesita demasiado dinero para eso. Tendría que ser un país del primer mundo. Entonces, nuestra mejor forma de evitar que otros ingenieros de otras ramas que han nacido de la ingeniería química nos quiten el puesto de trabajo es demostrando en la práctica que somos mucho más capaces. No hay otra. Sí, ¿me permiten? Sí, Claro, ingeniero. Bien, este tema efectivamente no es de ahora. Y yo diría que tiene que enfocarse no desde una arista, más de una, diría yo. Yo pienso que el tema político es importante, eso es clave en una relación sociedad, ¿no? Las leyes se plantean para su cumplimiento, para su, digamos, ejercicio de las buenas relaciones entre los individuos. Y por otro lado, yo diría que es institucional. Y en esto, el profesor Gilberto habló muy claro en su primera intervención, en cuanto a las características, en cuanto al perfil del ingeniero químico. Lo podemos haber consolidado de una manera muy importante en las aulas, en la universidad, en la academia. Pero si está desligado del sector productivo, ya hay un primer problema. Y segundo, si la academia está desligado de ese sector, se empeora el asunto. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, universidades, instituciones que son agresivos en esta formación de sus profesionales y que están vinculados con la empresa, con el sector productivo, tienen más éxito, tienen mejores posibilidades en su producto de desempeñarse precisamente para los que fueron formados. Entonces aquí queda por resolver un primer punto que hoy día vínculo, como lo hemos mencionado en más de una oportunidad, vínculo universidad-empresa, empresa-universidad, universidad-estado. ¿Por qué? La cosa no está claro para el empresario, porque va un ingeniero, sin desmerecer la formación de otros ingenieros, un ingeniero industrial que se vende, que ha sido puesto, digamos, en la perspectiva de un desempeño de que resuelve todo, incluido lo que correspondería a un ingeniero químico que sin que, repito, se deje de lado a estos profesionales, no están formados pues para estar al frente de la producción, ¿no? Entonces ahí hay esas fallas y eso es estructural. ¿Cómo corregirlos? Eso depende de los que estamos al frente de esto. Entonces, si la universidad no reacciona en ese sentido, al Estado poco le interesa en este caso. Entonces, tenemos que dar ese salto. Tenemos que efectivamente hacer real ese vínculo empresa, universidad, universidad-empresa. Esa es la clave para mí, para poder vender, como dice Gilberto, al profesional que estamos formando. ¿Para qué están formados? Y cómo van a resolver los problemas que el industrial, que el empresario requiere. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, doctor Erazo. muchas gracias, doctor Erazo. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 3, de parte de uno de nuestros asistentes al conversatorio del día de hoy. La pregunta dice así: ¿dónde encontrar información actualizada sobre biocombustibles? Y también preguntan, ¿el uso del bioetanol como combustible se ve prometedor para el futuro? La pregunta es para mí. En general, cualquiera de los ponentes puede responder. Bueno. Adelante. Los biocombustibles, en realidad, estratégicamente, se puede buscar empezando por el Internet. Buscadores generalistas como Google. Luego se va a buscadores más profundos y luego se sigue
a las revistas especializadas que producen las grandes editoras ahora en línea, ¿no? Y por un tiempo, varios de ellos literalmente o han rebajado o han eliminado sus costos por un tiempo, costos de acceso que se pueden realizar, vale decir, de manera gratuita, ¿no? En realidad, sí hay suficiente información hoy por hoy sobre biocombustibles. Y claro, el bioetanol en un momento surgió como una solución, pero eso depende de cada país. Primero porque el bioetanol va a entrar en competencia con áreas de cultivo de caña y áreas de cultivo de alimentos. ¿Cuál priorizar? Ese es el dilema. Bueno, creo que hay mucho espacio para el resto de colegas, así que si gustan participar, me detengo mejor en este punto para no abarcar mucho tiempo. Sí, si me permite. Sí, doctor, adelante. Sí, el tema de por sí es importante, apasionante, ¿no? Yo en su momento dije que los agrocombustibles, y me estoy refiriendo a biocombustibles como biodiesel y etanol, no es la solución al problema energético de los combustibles líquidos que hoy se consumen al mundo, por lo que ya brevemente señaló el profesor Alfredo, ¿no? El tema de la producción de estos materiales. Pero por otro lado, es una alternativa muy interesante que es parte y debe ser parte de la política, en este caso energética, de un país. Cómo debe definir su matriz energética sustentado en sus recursos, ¿no? Información acerca de biocombustibles obviamente existen en muchas fuentes de literatura, revistas, libros de hoy, nuevos, etc. Una forma de entrar rápidamente es a través de la biblioteca de la universidad, si son sanmarquinos. En la universidad ustedes van a tener el acceso a estas, a través de estos buscadores en revistas especializadas, o a través de la biblioteca virtual del CONCITEC también lo pueden hacer. Y en el tema del bioetanol como combustible, para, digamos, un futuro combustible, realmente ya no es futuro, es real, es una realidad, como diría alguien por ahí, ¿no? Pero el tema es porque no es la solución. Y no va a ser la solución los agrocombustibles al tema de la demanda de energía que requiere el mundo. Es parte, ¿no? Inteligentemente se está dirigiendo esta posibilidad, ¿no? o esta área de investigación a aquellos materiales renovables que no tienen valor como alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de residuos, ¿no? Residuos celulósicos, lignocelulósicos, desechos, los residuos sólidos urbanos que tienen una composición importante de fracción de compuestos biodegradables, que en algunas partes del mundo, a través de plantas de tratamiento de residuos sólidos, obtienen alcohol motor. Y como parte de los restos de material no fermentecible, lo terminan, digamos, utilizando u optimizando para la producción de gas metano, ¿no? Entonces, las alternativas, las posibilidades son enormes, solo que debemos tener muy en cuenta sus limitaciones, ¿no? Sus restricciones que son propias. Eso sería mi punto de vista. ¿Puedo intervenir? Adelante, ingeniero. Ok. Quería, a raíz de esta pregunta, dar una experiencia, ¿no? Hace algunos años, ya algunos cuantos años atrás, estaba de director de escuela de ingeniería química y llegó un profesor visitante de Brasil. Y el hombre el ingeniero químico era experto en algo que los brasileños llaman la sucroquímica, que es equivalente a la petroquímica, que en lugar de usar petróleo para obtener una gama de productos o insumos para producir otros de mayor valor agregado, utilizan la caña, el azúcar. Por eso le han puesto la sucroquímica, ¿no? Ese es un gran campo que Brasil puede desarrollar está desarrollando con mucha solvencia, ¿no?
Si les interesa el tema, podrían buscar en la web las universidades de Sao Paulo, alguna de ellas, el área de los investigadores que se dedican a desarrollar lo que han llamado la sucroquímica, ¿no? Que es para la producción, repito, igual que el petróleo o el gas, para producir la petroquímica. Lo que es la petroquímica para el petróleo y el gas, lo es la sucroquímica para el alcohol, para el etanol. Y coincido con el ingeniero Erazo en que el bioetanol no será un combustible que reemplace a los combustibles fósiles. Hoy día se está hablando ya, y no en forma experimental, sino en forma ya industrial, la producción de automóviles a base de hidrógeno. El otro día, y les recomiendo lo lean, está en las nubes, se llama la economía del hidrógeno. El combustible del futuro va a ser el hidrógeno. Y otra vez, al igual que en el caso del gas o del petróleo, ¿no?, que es energía química acumulada en los enlaces, otra vez la ingeniería química y la química en particular va a aportar a la humanidad una solución, digamos, sustentable, limpia, de utilizar el hidrógeno para la producción de energía eléctrica, por lo menos en el parque automotor. Eso está muy avanzado. Ok. Muchas gracias, ingeniero Salas. Pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Cómo la facultad fomenta la investigación? ¿Y cómo llenar el vacío que se tiene al hacer una tesis si no existen en la currícula el curso de investigación? ¿Me permiten? Claro, ingeniero. Ya. Bueno, de hecho, esa sería una pregunta para el decano de la facultad. Pero como él no está, como se dice de paso, también me llega en mi condición de autoridad. La pregunta dice, ¿cómo llenar el vacío que existe al hacer una tesis si no existe en la currícula el curso de investigación? Bueno, tal vez no existe el curso de investigación, pero existe el curso de tesis. Y el curso de tesis tiene dentro de su contexto precisamente cómo investigar, cómo acercar un problema o cómo ver un problema que usualmente está allí, pero que nosotros no lo hemos notado. Entonces, desde el punto de vista académico, sí hay un curso que se llama tesis y tiene el pensum de la investigación. Pero creo que ahí no está el problema. El problema está más allá. Está en las facilidades que brinda la propia universidad, las facilidades en el sentido de no solamente un ambiente, sino equipamiento, actualización de tal o cual equipo y por supuesto los elementos accesorios a toda investigación, que son insumos, materia prima y por otro lado el factor tiempo que parece ser que no lo hemos pensado dentro del contexto en sí. Los estudiantes cuando quieren hacer la tesis ya prácticamente están terminando la carrera y están en procura de un trabajo y cuando ya trabajan se hace cuesta arriba el tema de la investigación. Esto, como dijo el colega Gilberto, es cuestión que hay de pensarlo a profundidad cuando se haga la reformulación de la currícula. Allí tenemos que ser realistas y saber qué y cómo hacer posible que nuestros estudiantes se puedan graduar en muy corto tiempo después de egresados o apenas terminando su carrera. Sería lo que me compete por ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiera también brevemente aportar. Pero, adelante. Sí, la pregunta sobre cómo la facultad fomenta la investigación, bueno, efectivamente, ¿no? Esto es tema de gestión, es un tema de gestión que debe responder la autoridad correspondiente.
es y debe ser política de la facultad. Así como hace un momento hablé muy rápido el tema del vínculo empresa-universidad, ¿no? Realmente este es un tema, es un talón de Aquiles de la facultad en este caso y de todo el sistema universitario en Perú, ¿no? Por el contrario, como en mi presentación que hice un poco más temprano, no llegué a desarrollar todo el tema de la propuesta estratégica de este país español. En el tema de la competitividad y la innovación hace mucho énfasis lo que hace un momento habló Gilberto, ¿no? Ellos tienen bien claro que la energía del futuro es el hidrógeno, lo tienen bien claro y están definitivamente orientados a que el sector químico debe ser referente en la incorporación de los modelos tecnológicos de la industria 4.0, la conectividad y la digitalización. No olviden eso. En el tema, pues, de la investigación, ¿no? Si no hay un plan estratégico, si no hay una apuesta hacia un desarrollo de investigación, desarrollo más innovación, que es lo que se debe pretender, así como la transferencia tecnológica que deben estar planteados como parte de la política, la verdad que no se va a poder hacer nada, ¿no? Y eso es uno de los temas que se debe resolver. Espero que esto sea una iniciativa, lo hemos estado reclamando, lo hemos estado poniendo, digamos, en la mesa, no ahora, hace mucho tiempo, y lo hemos propuesto muy rápidamente a propósito de algunas intervenciones que hemos tenido. Y allí hablamos de la formación profesional dual, que es justamente otro de los aspectos que este plan estratégico al cual me refiero apunta, con la idea de fomentar justamente una ocupación y una formación de calidad en las universidades, de los profesionales que van a ser los líderes en este sector de la industria química en su país. Entonces, debemos tomar en cuenta mucho estos aspectos y diríamos pues finalmente que atañe a esto a la forma como están planteando, digamos en este caso, la gestión pues, ¿no? de la institución, de las escuelas profesionales. El liderazgo está en este caso dejado de lado. No escucho, no lo he podido percibir en estos momentos, a excepción de que al actual director de la Escuela de Química, de Ingeniería Química, nos está planteando una serie de alternativas muy importantes que eran parte de nuestros propósitos, ¿no? Este tema tiene para bastante realmente, ¿no? Quisiera por ahora dejarlo allí y digamos, avanzar en los temas para no ocupar todo el tiempo. Gracias. Estimados ingenieros, estamos muy agradecidos por compartir sus conocimientos y brindarnos tan excelentes ponencias. Además, agradecemos al público presente por su participación. Los esperamos en las posteriores ponencias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.